Diálogo Directo. Ya son las 17 horas con 17 minutos, 17 con 17 minutos. Saludamos a esta hora a través de la vía telemática a la asambleísta Verónica Arias. Verónica, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida, qué gusto verle, escucharle a través de la vía telemática a los tiempos. Le saluda Licenia. Hoy fue anunciado el candidato o el binomio para las elecciones del próximo año por parte de UNES y el correísmo, en este caso, Andrés Arauz, un economista joven, una persona de 35 años con una trayectoria académica impecable, así como el expresidente de la República, Rafael Correa, como candidato a la vicepresidencia de la República. Este anuncio ha generado una serie de reacciones, muchas positivas, otras obviamente no tanto. ¿Cómo interpretar este anuncio, la sorpresa que él mismo ha generado en el escenario político? Verónica, bienvenida. Muy buenas tardes, Licenia. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Un saludo a quienes siguen la señal de Radio Pichincha Universal en este momento. Bueno, yo creo que la unidad del progresismo en el Ecuador es fundamental para poder salir victoriosos en las próximas elecciones. El candidato que pues ha recibido un gran respaldo, que ha causado incluso revuelo en redes sociales, en distintos espacios, el candidato anunciado para la presidencia de la República por la plataforma UNES, que pues aglutina una serie de organizaciones pues de progresistas de nuestro país. El economista Andrés Arauz, sin lugar a duda, pues ha marcado la cancha en lo que ha significado su anuncio ya el día de hoy como candidato a la presidencia de la República. Es una persona que tiene la preparación necesaria, es un hombre muy capaz, muy inteligente, que además maneja perfectamente los temas económicos, y por supuesto hay una gran esperanza, una gran expectativa de que nuevamente el Ecuador pueda retomar su rumbo, pueda enmendar rumbos el país hacia poder nuevamente tener salud de calidad, una salud pública de calidad, educación pública de calidad, reinstitucionalizar el país y devolver los derechos a los ciudadanos que lamentablemente le fueron arrebatados y vulnerados durante este gobierno. Así que pues hay una luz de esperanza de que con este binomio, este gran binomio, el binomio ganador, que pues que lo encabeza el economista Andrés Arauz, y acompañado por supuesto por el gran liderazgo del expresidente de la República, Rafael Correa, como su binomio en la papeleta electoral, por supuesto que ha generado una gran expectativa en el sector progresista. Y por supuesto la derecha ecuatoriana no se esperó esta decisión, mientras ellos ¿Por qué cree usted, por qué cree que le ha generado a la derecha tanta sorpresa la presentación del señor Arauz como candidato a la presidencia de la República por parte del progresismo? Porque la derecha tiene los mismos candidatos que tienen esa orientación de aplicar políticas de ajuste, de aplicar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, de vulnerar los derechos de los ciudadanos y sobre todo de gobernar con los grandes grupos de poder económico de nuestro país, versus la opción del progresismo con un candidato joven, con un candidato que tiene la capacidad para poder manejar además muy bien la economía de nuestro país, poder liderar, poder administrar de manera correcta nuestro país, por supuesto siempre en función de las grandes mayorías, porque se perdió los candidatos de la derecha y quienes están en esta línea ideológica parece que no entendieron bien o lo entienden bien, pero no les conviene hacer del Estado el espacio para poder tutelar el bien común general. Conocemos y sabemos perfectamente cómo durante este último gobierno, durante el gobierno del presidente Moreno y los gobiernos de derecha de nuestro país, han hecho del Estado un espacio para lograr o para, tutelar o para hacer del Estado un instrumento para sus intereses personales, para sus intereses particulares. Ahora nuevamente es la oportunidad de hacer un Estado que verdaderamente controle, regule y redistribuya la riqueza en nuestro país y, por supuesto, nuevamente generar trabajo, productividad y, enrumbarlo al país en esa línea de progreso que tanto anhelan los ecuatorianos
y por supuesto hay una gran esperanza en el binomio del economista Arauz y el economista Rafael Correa. Ahora, el señor Arauz ha anunciado como parte de su promesa de campaña la conformación de una comisión de la verdad que investigue el sistema judicial, la quema, ese polémico incendio en octubre pasado en la Contraloría General del Estado, que ahora se conocen más detalles y que incluso forman parte de un expediente fiscal, de la investigación que se hace en la Fiscalía, un expediente penal, así como la corrupción en los hospitales. ¿Usted cree que es necesario la conformación de esta Comisión de la Verdad para que se esclarezcan todos estos asuntos que sin duda concitan el interés nacional? Porque hasta ahora se conoce apenas una parte de la verdad y no se sabe quién es la cabeza de este reparto de hospitales en plena pandemia que ha generado todos los problemas en medio de esta crisis sanitaria. Por supuesto que es necesario. Si es que se repartieron hospitales a cambio de votos en la Asamblea Nacional, se tiene que conocer quién repartió. Porque si hubo gente que recibió la administración de esos hospitales, tuvo que haber alguien que repartió la administración de los mismos. Lamentablemente, este Parlamento ecuatoriano, este último periodo legislativo, ha estado lleno de escándalos, de corrupción, del hombre del maletín nuevamente rondando los pasillos de la Asamblea Nacional, y por supuesto también de asambleístas que vendieron sus conciencias, de asambleístas que incluso forman parte de listados que en cada una de sus provincias recibieron la administración de los hospitales. Por supuesto que se tiene que conocer quién repartió la administración del sistema de salud pública de nuestro país y que ahora vemos las consecuencias de aquello, ahora que el Ecuador se enfrenta a una emergencia sanitaria sin precedentes. Lamentablemente la Asamblea Nacional no ha cumplido su rol de fiscalización, pues, porque aquellos que llegaron supuestamente enarbolando esa bandera de lucha contra la corrupción, que decían que ahora sí van a fiscalizar, resulta que ellos fueron parte o que han sido parte de la corrupción que tanto dicen que iban a combatir, pues, que incluso fueron parte de estos listados y de nombres de legisladores que recibieron los hospitales a cambio de votos. Así que por supuesto que es necesaria la conformación de esta comisión, porque la Asamblea Nacional tiene entrampados varios juicios políticos, varios procesos de fiscalización en contra, por ejemplo, de la ministra María Paula Romo, juicios políticos, ya 5 juicios políticos en contra del ministro Richard Martínez que tampoco han prosperado, en contra del Contralor General del Estado. Nosotros, los legisladores, miembros de la bancada de Revolución Ciudadana, hemos planteado un juicio político al Contralor General del Estado que tiene 30 firmas. Lamentablemente no se lo puede presentar aún porque no se completan las firmas que establece la ley. Necesitamos 37 firmas, pero no hay otros legisladores que lo quieran firmar. ¿Qué está pasando? ¿Qué esconden? ¿Qué es lo a qué están jugando entonces los legisladores a quienes les hemos pedido que suscriban este juicio político y no lo quieren hacer? Entonces yo creo que si es que la Asamblea, que además tiene unas cifras históricas bajísimas en credibilidad, del 2, del 3%, y que por supuesto yo creo que sí reflejan el sentir de la ciudadanía, y si es que la Asamblea no cumplió con ese rol, por supuesto que es necesaria la conformación de este comité para que se investiguen esta serie de irregularidades y cómo jugaron con la vida y con la salud de los ecuatorianos, no solamente ahora durante esta pandemia, sino que había ya ese tipo de prebendas que se otorgaban a los legisladores a cambio de votos en la Asamblea Nacional. Recordemos que hay una mayoría parlamentaria que está conformada por CREO, por Alianza País, por Pachacuti, por la Izquierda Democrática, y que ahora les ha permitido aprobar las leyes que llegan desde el Ejecutivo al Parlamento y también encubrir esos procesos de fiscalización que lamentablemente no han prosperado dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, asambleísta Arias, con todo este contexto de lo que está viviendo la Asamblea Nacional, con esta imagen tan debilitada, no solo del gobierno, sino en especial de la Asamblea Nacional, ¿por qué usted ahora decide postularse al Parlamento andino? ¿Cuál es su propuesta? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Qué va a hacer al frente del Parlamento andino en caso de llegar a obtener el favor popular? Bueno, Licenia, esta no es una decisión mía. Recordemos que hay instancias dentro de las organizaciones políticas donde se toman decisiones y por supuesto también hay una militancia que está a la expectativa
también de lo que pase dentro de sus respectivas organizaciones políticas. Así que más que una decisión personal, esta es una decisión de una mayoría, digamos, dentro de la plataforma Unión por la Esperanza, que ha tomado en consideración mi nombre para que lidere la lista, para que presida la lista de candidatos al Parlamento andino. Pero yo creo que todo esto es parte de un proyecto político y eso es lo que también debemos tomar en consideración, de que no son candidaturas aisladas, sino que tanto las candidaturas al Parlamento andino o las candidaturas asambleístas en cada una de las provincias, las candidaturas asambleístas nacionales, las candidaturas por asambleístas por el exterior y nuestro binomio presidencial, somos parte de un solo proyecto político y por supuesto mi respaldo irrestricto, absoluto a cada uno de los candidatos, tanto en mi provincia de Loja, en el sur del país. Es la primera vez que hay una candidata que lidera las listas al Parlamento andino que pertenece al austroecuatoriano. Y yo creo que en ese sentido se puede hacer una gran tarea para poder fortalecer la integración andina, por supuesto, tan debilitada, tan venida menos en este último tiempo, sobre todo tomando en cuenta que la política exterior de este gobierno no ha puesto sus ojos en fortalecer al sur, digamos, al bloque de Sudamérica, no ha permitido fortalecer al Parlamento andino ni a otros organismos de integración regional que tenemos, sino que vemos cuál ha sido la política, sabemos cuál ha sido la política exterior de este gobierno, y yo creo que hay una gran posibilidad de poder fortalecer este organismo de integración. ¿Cree que todavía se dan las condiciones como para fortalecer esta región? Bueno, yo creo que las condiciones se las tiene que generar, sobre todo tomando en cuenta que vamos a ganar las elecciones, que hay mucho trabajo todavía por hacer, tanto a nivel del país como también a nivel de la integración regional. Yo creo que eso es un trabajo en conjunto de lo que se genere a nivel del país, de las políticas que se apliquen como nación. Y yo creo que con Andrés Arauz como presidente del Ecuador, por supuesto que también se va a mirar, se va a poner los ojos en una verdadera integración andina, en una verdadera integración de los países de Sudamérica, de los países latinoamericanos, para poder tener una importancia geopolítica además como país, como nación, y yo creo que también ese es el reto que tenemos los candidatos que estamos conformando las listas de la Revolución Ciudadana. Para hacer efectiva esta postulación asambleísta, usted debería dejar el actual curul que mantiene en la Asamblea Nacional. Por supuesto, hay una disposición en la Constitución de la República, en el Código de la Democracia, cuando se postula para una candidatura diferente, no se puede solicitar una licencia, sino renunciar al cargo. En este caso, la candidatura al Parlamento andino es un cargo distinto al de asambleísta nacional o asambleísta provincial. Y en ese sentido, tendría que renunciar, por supuesto, a mi curul como legislador en representación de la provincia de Loja, pero son desafíos, son retos que se tienen que asumir y por supuesto existe la predisposición, la disposición, la convicción, pero sobre todo el compromiso para seguir trabajando por el sur del país, por el Ecuador en su conjunto y por supuesto en este caso por una integración de los países que conforman la comunidad andina. Para finalizar, asambleísta Arias, hay una serie de discusión respecto a los procesos legales que enfrenta el expresidente Rafael Correa y varios sectores dicen que eso le impediría su postulación como candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo se va a resolver esta situación en caso de que él tenga que venir e inscribirse? Pues es un requisito impuesto por el Consejo Nacional Electoral que se lo haga de forma presencial. Y si él tiene una orden de prisión vigente, no podría hacerlo, dicen algunos. ¿Y cómo se va a salvar esta situación para el binomio presentado esta mañana? Bueno, varios temas a tomar en cuenta en este tema, en el caso de la candidatura del expresidente Correa. A ver, primero que el presidente Correa no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. Hay varios recursos todavía en proceso de tal manera que él sí puede ser candidato. Segundo, sabemos todos, y quiero hablar desde el plano político,
que esta sentencia lo que trataba de hacer es impedir su candidatura. Bloquearlo, proscribirlo políticamente al expresidente Correa. Sabemos incluso cómo pues trataron cómo forzaron este proceso para involucrarlo, incluso una sentencia burda que dice que se lo sentencia por influjo psíquico y que pues ello ha permitido que forme parte de esta red, supuestamente de esta red de sobornos. La Interpol ya por 3 veces, la Policía Internacional, la Interpol por 3 veces ha negado la orden de difusión roja y de captura en contra del expresidente Correa porque ha señalado que se trata de un asunto de persecución política y de vulneración a sus derechos humanos. Y eso también debemos tomar en cuenta. Tercero, los reglamentos que se aprueben desde el Consejo Nacional Electoral no pueden estar por arriba de la Constitución y la ley. Y eso también se tiene que respetar. Si vivimos en un Estado de Derecho, las reglas de juego se tienen que respetar y, por supuesto, bajo esas condiciones, el expresidente Correa sí podría postular su candidatura a la vicepresidencia de la República, primero porque no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada y segundo porque los reglamentos que se emitan por parte de los organismos o instituciones del Estado no pueden contrariar la Constitución y las leyes de la República. Así que esperamos que el Estado de Derecho, las leyes vigentes y sobre todo pues las reglas de juego sean respetadas, porque además yo creo que se tiene que tomar en cuenta que en democracia no se tiene que tener miedo a la decisión de los ecuatorianos, de los ciudadanos en las urnas. Los ecuatorianos tienen el derecho de pronunciarse de manera libre y de manera soberana en las urnas y de decidir por los destinos de nuestro país. Así que si realmente hay democracia en el Ecuador, no se le tiene que tener miedo a la voluntad popular y respetar lo que los ecuatorianos decidan en las urnas en las próximas. ¿Usted está convencida, legisladora Arias, de que hay democracia en el país, tomando en cuenta esto que usted señala, que se contradice con lo que está pasando en la realidad, por ejemplo, con el mismo movimiento Compromiso Social, con lo que pasa en el tema de derechos como la libertad de expresión, con lo que enfrenta hoy Pichincha Universal, que tras una decisión judicial se ha levantado esta medida que ya dispuso un juez a favor de este medio de comunicación? ¿Usted cree que todavía con todos esos detalles existe democracia? ¿Vivimos en un país que respete el Estado de Derecho y la democracia? Sin duda se ha golpeado a una democracia débil que tenemos en el Ecuador, porque la arremetida se ha venido no solamente desde el plano judicial, sino también desde el plano político. Desde el punto de vista judicial, por supuesto que le pusieron este juicio al presidente Correa para tratar de proscribirlo políticamente, pero si por si acaso no les funcionaba por ese lado, el eliminar o suspender el movimiento Fuerza de Compromiso Social para evitar que la Revolución Ciudadana participe en las próximas elecciones. No obstante, no nos van a poder detener. Yo creo que hay un gran apoyo de la ciudadanía y eso es lo que hay que tomar en cuenta, que hay una esperanza puesta en los candidatos de la Revolución Ciudadana, de la plataforma Unión por la Esperanza, para que nuevamente el Ecuador pueda recorrer un sendero de mayor justicia social para todos los ecuatorianos, transitar por el sendero de la equidad y sobre todo de garantía de los derechos para todos quienes vivimos en este país. Así que a pesar de todos esos golpes que se han dado a la democracia ecuatoriana, que por supuesto están a la vista de los ecuatorianos, porque ni siquiera formas para tratar de evitar que la Revolución Ciudadana participe, estamos presentes, nos hacemos presentes, y yo creo que vamos a salir victoriosos en las próximas elecciones, a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos que se nos ha puesto en el camino, porque más fuerte que todo, pues, es el apoyo que existe por parte de los ciudadanos y la esperanza que hay de que el país nuevamente pueda tener o transitar por una ruta del progreso, del desarrollo, donde haya mayor trabajo y oportunidades para todos. Muchísimas gracias, asambleísta Arias, por su tiempo. La asambleísta Verónica Arias, del Bloque de la Revolución Ciudadana, ha estado con nosotros, futura candidata al Parlamento Andino por UNES. Estará enfrentando ese nuevo desafío en el ámbito electoral. Le deseamos suerte, asambleísta Arias, muchísimas gracias. Son las 17:37. Ingrese a nuestro sitio Facebook
Pichincha Comunicaciones.